Bueno, hoy vamos a explicar la historia más que todo del barroco, de su artesanía. Vamos a iniciar primero con la historia del barroco, la cual inició a inicios de 1600. El barroco es constituido más que todo por la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza y teatro. Esta es más que todo usada por las personas de la alta realeza. Las escuelas, pues, digamos, querían que, digamos, hicieran esculturas de ellas o pinturas para la decoración no solamente de su palacio, sino para que se difundiera digamos, la imagen del rey entre toda la comunidad. También fue tomada por parte de la iglesia, ya como vemos en esta época, las esculturas de los santos. Es más que todo, es barroco duró aproximadamente 40 años, los cuales anteriormente, a inicios de esto, fueron como que basándose en lo que siempre había sido, pero cuando comenzaron a ver que, digamos, siempre era lo mismo, entonces comenzaban a tomar como que nuevas ideas y Gian Lorenzo fue el que tuvo esta idea de como que hacer nuevas obras. Eh, Él fue el que puso ahí la ópera y pudieron, digamos, dar más, como más apertura a nuevas formas de artes. Bueno, el arte barroco, como mi compañera Eunice dijo, se expresa por el arte, por la danza, por las esculturas. Eh, los reyes mandaban a los escultores que les hicieran la propia imagen o una imagen de Dios, de cualquier Dios, para tener el poder y la satisfactoria para ser el mejor rey. Esas esculturas expresan mucho sus culturas religiosas. Bueno, las características del barroco. La principal característica puede marcar el periodo barroco eh, por lo elegante, lo extravagante y el exceso ornamentado. Como les decía, cuando decidieron como que hacer otras cosas nuevas, eh, pues los reyes quisieron, digamos, que ya no fueran muchas pinturas de ellos, sino más esculturas o, digamos, por ejemplo, también adornos como collares, manillas o coronas que, digamos, los representaran a ellos y al reino. El arte que expone el gusto, eh, la valorización del detalle de sexo ornamento, es porque, como vimos anteriormente, ya digamos las iglesias no eran como, digamos, un templo normal, sino eran, digamos, demasiado con los santos, habían, digamos, ángeles por todos lados y santos por todos lados. Y no solamente eran pinturas, sino ya esculturas, más basado en lo que, digamos, pues, las creencias de cada religión. También en la tercera, en la búsqueda de la espiritualidad y sensaciones de pasión internas. También eso no solamente vemos esculturas como los santos, también vemos esculturas basado en la sensualidad de las mujeres. No sé si hayan visto esculturas, digamos, de mujeres desnudas, de hombres desnudos. Eso es lo que se basa. Eh, Dualismo y contradicción constante de luces, sombras y sentido de movimiento. Esto ya va más allá en las pinturas, como el otro, que dice la oscuridad, complejidad y sensualismo, ya que, digamos, ya los ángeles no se ven, digamos, con su vestido largo y eso, no, ya se ven como más destapados, como los vemos, que digamos hay muchas pinturas de ángeles desnudos, así se ve como llevándose entre lo espiritual y lo sensual. Y la literatura, el culturismo y el conceptismo
es porque también en sus obras, ya que aquí se hayan comenzado a hacer el teatro y la danza, aquí también sigamos en los trajes, en lo que expresa la danza y pues lo que hice en cada teatro. Pues la biografía de Gian Lorenzo Bernini, eh, él nació, él nació el 7 de septiembre de 1598 en Roma y falleció el 28 de noviembre de 1680. Él fue un escultor y arquitecto y pintor italiano que gracias a él podemos descubrir la, las culturas de cada país o culturas especialmente en Roma y en Italia. Él es muy destacado por sus pinturas y sus escultores, bueno, sus representaciones y pues gracias a él pues tenemos lo que hoy vemos las figuras romanas y las figuras de la iglesia y, y, y él fue un creador narrativo y muy dramático y él se expresaba mucho, él se liberaba mucho por las esculturas para los reyes y para la religión. Ya. Bueno, primero que todo, buenos días. Bueno, Bueno, a nosotros nos tocó la segunda pregunta y era quién era la autoridad. Entonces, la autoridad en ese momento era la iglesia, como el catolicismo, y se expandió en el arte y la literatura. Bueno, esto se da en el siglo XVII y la literatura barroca era como un estilo literario y se da, es que nos confundimos porque no sabemos si fue bien en España o en Italia, pero bueno, fue en alguno de esos dos. En España se conoce como el siglo de oro y ujú, dominan los temas amorosos, de honor y religiosos. Y ya. Ah, bueno, y con la catra, Reforma de Mancha y la sátira, que era como con lo que lo escribían, algo así. eran como los géneros literarios que surgieron en esa época. Sí. Ok, Y el arte. pues yo voy a decir el arte. Pues el arte surgió en Roma y como que se esparció así en toda Europa. Es que no sé cómo decir esa palabra. Bueno, usted me entiende, profe. Pues en el siglo XVII, a finales del siglo XVIII. Em, Velázquez fue uno de los pintores más grandes. No, ¿qué? Velázquez fue de los artistas más grandes. Sí. Y pues bueno, él hizo varias pinturas. Una de las, ¿cómo que se llama? Meninas, que es algo como, ay, no sé cómo decirlo, pero profe, es como una de las pinturas que son como, te tienen como curiosidad, ¿sí me entiendes? Entonces, pues yo estaba viendo unos documentales sobre eso y pues decía que todas las pinturas del artista Velázquez tienen como curiosidad al mirar algo y pues él se pinta en ellas mismas y pues y las pinturas se basan en fuertes contrastes de luces y sombras y tienen mucho espíritu y tienen mucha espiritualidad que se enfocan en hacerla. ¿Ya, profe? Ok. ¿Algo más por decir? ¿Alguna de las dos? No, profe, es como todo, porque pues yo estaba buscando eso sobre la autoridad bien y pues en sí no me salía. Y pues me salía más que todo el arte y la literatura. Yo leía y pues eso era lo más que nos salía y pues decidimos decirlo.
¿Cuál pregunta tenían ustedes? ¿Qué papel Profe, tenía teníamos la la de, mujer en la época del barroco? Ah, ok. profe, pues según lo que yo investigué, ahí decía que la mujer, pues que ella se limitaba a ser ama de casa y a criar a los hijos hasta que tenían 7 años. Y los hijos que eran niños, a partir de los 7 años, pues iban con el papá a aprender cosas. O sea, ya los educaba el papá y las niñas se quedaban con la mamá a aprender el qué hacer y cómo cocinar y todo eso. O sea, había machismo en esa época, entonces pues a la mujer no se le permitía ni aprender a leer ni nada de esas cosas, porque según eso era para los altos mandos, algo así leí yo. Ujú. Porque aquellas acciones se reservaban para los hombres, básicamente. A las mujeres no se les tenía en cuenta la opinión, o básicamente si ellas expresaban algo, como por ejemplo, una mujer decide, yo qué sé, pintar, pues básicamente no se le daba los mismos lujos o atribución a la pintura que ella hizo debido a que ella era mujer. Ok, ¿algo más? Pues, de verdad, de mi parte ¿No? no. Edward, ¿tienes algo más por decir? No, profe, es que leí sin querer. Ok. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Alex. A ver, pues nosotros nos tocó como las características del barroco, entonces pues eso. Entonces pues con la convicción de que el hombre podía comprender todos los fenómenos naturales, se dio lugar al desarrollo de la ciencia experimental, dando la astronomía, la matemática y la física fueron los campos de la ciencia la ciencia fue mayor. Avances presentaron en el periodo barroco. Algunos de estos son los que se detallan como Pues el primer, o sea, bueno, se desarrolla la teoría de las órbitas elípticas planetarias, profe. ¿Quién también, la desarrolló? señora, Galileo Galilei. Galileo Galilei. ajá, Ujú. Galileo comienza sus observaciones astronómicas. Y Kepler perfecciona el telescopio astronómico, o sea, un boceto de el telescopio. Se exponen teorías sobre la circulación sanguínea. Y, y Descartes crea la geometría analítica. Bueno, acá hay una que es re importante, que es como Pascal presenta su máquina calculadora. Y Unger inventa el reloj de péndulo. Unger inventa el reloj de péndulo. Y también hay una que dice que profe, Boyle inventa la bomba hidráulica. Y creo que ahí también se descubrió la ley de la gravedad por Isaac Newton.
Me Y avisa. junto con, profe, y junto con ese desarrollo, la ciencia experimenta y surgen como métodos para que el día a día sea más fácil. O sea, hace experimentos, sí, para que no vuelva, o sea, por ese desastre, aprendieron y pues cada día está, antes cada día investigar más, pues para que no volviera a pasar un desastre así. Ok. Ujú. ¿Algo más? Señora. Ah, ok. Pues, profe, mire que en lo que yo investigué decía que la novela picaresca es un subgénero literario narrativo en la prosa muy característico de la literatura española, aunque trascendente. ¡Mami! Señora, que no grite, que no grite. Qué exigente, sí. Vaya Bueno, técnica. decía que aunque trascendió hasta Asia Central, surgió en los años de transición entre el Renacimiento y el Barroco durante el llamado Siglo de Oro de las letras españolas. Pues, profe, pues yo investigué, pues cuál fue el principal autor de la picaresca. Y pues en realidad, cuando fui a mirar, hay demasiados. Dice Francisco de Quevada, Mateo Alemán, Miguel de Cervantes, Alonso Jerónimo. Pues el único que más o menos reconocí, pues por Vélez, Luis Vélez de Guevara. Y pues, más o menos. En realidad no sé cuál sería el principal autor de la picaresca. A ver si me Ah, ok. podría ayudar con eso. Ujú, sí. ¿Algo Mm, más por decir? Profe, Dice pues yo que, tengo unos ejemplos de la novela picaresca. Cuéntanos. Pues decía que bueno, uno de los ejemplos de eso, ¿no? Que refleja las costumbres sociales en la decadencia, narrando las aventuras y tribulaciones de los pícaros y, y trotamundos. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es que? Trotamundos, decía ahí. ¿Trotamundos? Y eso decía, Y no averiguaste. no, señora. Vení, miramos, no. Y, y Lazarillos de las Tormentas, Ujú. y Anónimo Tormes. y el Buscón. Uy, porque se aparecieron un poco en el Buscón de Quevedo representan los picarescos en la novela. Eso fue, profe, lo que Ok, apareció ahí en la página. Sí, listo. la otra que representaba también a la novela principal era la que acabó de decir Juan David, que fue Lazarillo de Tormes, por Francisco de Goya, en 1746 y 1828. Ok, ¿algo más? Un momento. No, señora. Cuando acabó su proceso de aprendizaje, aprobó un examen por Juan Uceda y Francisco Pacheco, el cual le permitía entrar a un gremio de pintores en Sevilla, recibiendo una licencia de maestro de imaginería y óleo, donde podía expresar su arte ante todo el reino y tener su propia tienda y contratar aprendices. Eh, empezó empezó a hacer pinturas con 18, 19 años, siendo las más exponentes el de Tres hombres en la mesa, mejor conocido también como, como el almuerzo, la vieja friendo huevos y las meninas. Aquí está ah, Manina. la meninas. Ahí está la pintura, La pintura. donde esta se realizó en 1656,
Es un retrato múltiple de tamaño natural en el que el personaje central y protagonista es la infanta española Margarita Teresa de Austria, rodeada de sus sirvientas a las cuales las llama meninas, y también se pintó el propio Velázquez, que creo que es este de aquí. ¿Quién es él? A ver, no, espera, no digas, no digas. ¿Quién es él de los que están por ahí? Otros Velázquez. cantantes. Velázquez. Velázquez. Los que es Velázquez. Ok. Y las sirvientes, ¿no? Es muy interesante cómo las pintan, como tan bonito. Aquí una está niña. la otra pintura de la vieja friendo huevos. Se realizó en 1618 y se trata de una de las primeras obras formales del artista, considerada del género bodegón. Destaca la gran cantidad de materiales y texturas incluidas, como el aceite hirviendo, el almirez de bronce, telas, verduras, manchas, madera y otras cosas, y otras cosas puestas por ahí. Y ya. Y aquí está de Tres hombres a la mesa, que también es conocida el almuerzo. Es una obra del costumbrismo sevillano, donde el artista plasma a tres hombres de distintas generaciones alegremente compartiéndola en la mesa. Y ya, eso es todo. Sigue Oscar. Voy a compartir pantalla, por favor. Gracias. Voy a dejar mis preguntas para el final, para no interrumpir. Profe, me voy a morir de amigdalitis. ¿Estás enferma? Sí. Y está lloviendo. Pues ¿Está lo bueno es que lloviendo? me tengo que quedar en mi casita. Sí, está lloviendo. Pues yo solo estoy diciendo que si me ven. Que si te veo, no. O sea, vemos la pantalla. Bueno, sí, la pantalla. Ok. Bueno, yo voy a complementar un poquito de las pinturas de Diego Velázquez, que le tocó a Laino. Él hizo un cuadro con tema mitológico llamado Los Borracos. Fue uno de los también mejores cuadros que hizo en 1629. A ese cuadro lo llamó la impresión del paisaje. Fue muchas personas que vieron el cuadro. Bueno, como ya llamado, la impresión del paisaje. Entonces, por mi parte, yo tengo la biografía de Diego Velázquez. Bueno, Diego Velázquez es un pintor. Su nombre real es Diego Rodríguez de Silva Velázquez. Tiene raíces griegas y portuguesas. Fue uno de los mejores pintores. Comenzó a pintar hizo un cuadro llamado el Vícor en 1617 y lo terminó en 1627, porque en ese cuadro tiene muchas, ¿cómo lo digo? Como muchas cosas importantes en el cuadro, como parte de su vida, parte de su familia y las raíces griegas que tiene y portuguesas. Bueno, acá en ahí se ve su nombre, que es Diego Rodríguez de Silva Velázquez. Ahí dice, raíces portuguesas, orión de portugués y tal vez de Oporto.
Bueno, como ya se dijo, es uno de los mejores pintores. En sus cuadros que hacía, manejaba mucho la pintura, digamos, colores primarios. También hizo pinturas a blanco y negro. Diseñó muchos cuadros, como uno de los que ya presentó Laino, que fue El almuerzo, La vieja con los huevos, y el otro fue, creo que fue La francesa con sus empleadas. Listo, Oscar, ¿acabaste? Pues sí, Ok. relativamente ¿Sí o sí, no? porque esto ya solo es historia. Ah, ok. Pero igual, ¿vas a decir algo más? Acá, sí, profe, acá. Nació en 1529 en Madrid. Es pintor español, presentado como artista más destacado de su tiempo. Diego Velázquez, también la figura culminante de arte española, sin rival en los tiempos de yoga. También hizo un cuadro relativamente con haciendo yoga, un cuadro que en los tiempos anteriores la yoga era muy importante y por eso hizo un cuadro de yoga. Ya, profe. Ahí. ¿Para qué año fue? ¿Los escuchamos? Profe, ¿me Dime. escuchas? Sí, yo escucho, pero no los escucho a ellos. No. Es que llegué un poquito tarde porque me bajó mucho el internet. Juan Pablo. Comience, Juan Pablo. Sí, por aquí. A ver si. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Juan Pablo? ¿Ya llegó? Sí. Espere, le escribo. Nos tocaba averiguar sobre el señor Miguel de Mañara. Su nombre completo era Miguel de Mañara Vicentelo de Leca. Él fue como un impulsor, era una buena persona porque tenía buenos actos y también tuvo unas obras y venía de una familia muy destacada, o sea, con mucho dinero. Él nació en Sevilla el 3 de marzo y el 9 de mayo de 1679 falleció. Esta fue una de las obras más importantes, que se llama Vida y Leyenda. Y esa es una estatua de él. Esta fue otra obra, La fama del seductor. Y esta fue una estatua que le hicieron como en conmemoración. Y ahí va Cristian. Dejé de compartir pantalla. Profe, pues entonces yo tengo la segunda parte de nuestra exposición. La profe se fue. No, aquí estoy, tranquilo.
Entonces yo tengo la segunda parte de nuestra exposición, que es como los hechos importantes que él hizo y como los sucesos que le pasaron en la vida. Entonces, pues la muerte de su esposa, cuando se murió su esposa el 17 de septiembre de 1661, sin haber tenido ningún hijo, entonces Miguel de Mañana entró como en un estado de depresión que causó que reflexionara e incluso entrara en el estado religioso. Entonces, como que él empezó a ver la vida desde otra perspectiva y como él tenía mucho dinero, entonces empezó como a concientizar de los que no tenían. Entonces entró a la hermandad de la Santa Caridad. Como era el hermano mayor, entró como también era de plata la familia, estaban como en una organización que ayudaban a los que no tenían, a los que eran pobres y cosas así. Entonces él empezó con el cargo de los entierros y de las limosnas. Eh, Después de unos años, eh, arrendaron una dependencia de las antiguas atarazanas reales. ¿Qué es esto? Y en ella se dispuso un hogar para esas personas pues, que no tenían un hogar, que no tenían comida y solo atendían de noche. Entonces todas las noches como que salían y recogían a los que estaban botados en la calle y no tenían comida y se los llevaban para ese sitio. El 14 de septiembre hasta el 23 de abril recogieron un grupo alto de personas de la calle y los cuidaron. Entonces, él murió el 9 de mayo de 1679. Antes de morir, él como que estaba contento porque él decía que iba a ver a Dios por las últimas cosas buenas que había hecho. Poco antes de su muerte declaró un documento que heredaba sus bienes a su alma y mandó a ser enterrado en la entrada de la iglesia de la Caridad, o sea, se mandó a enterrar allí para que todos los que entraran lo pisaran y ¿cómo se llama? Es que no sé no sé si es placa, profe, la verdad, y si no sé. En su placa mandó a escribir algo que era haciendo como referencia que era la peor persona del mundo y que había hecho actos muy malos. Y también cabe resaltar que él era una persona, o sea, nació como siendo rico y terminó como siendo pobre. Y Ok, ya, digamos que cambió su estilo de vida, ¿verdad? cambió su estilo de vida. Entonces, sobre el libro, lo vamos a hacer el día martes, ¿listo? Nos vamos a tomar una horita del día martes para poder socializar cada página que ustedes tenían del libro, porque pues todavía nos hace falta mucho. De igual como les comentaba, nosotros vamos a leer un poco sobre el Lazarillo de Tormes, entonces permítanme un momento, les envío el PDF es muy corto, pero pues no lo vamos a leer todo, ¿listo? Vamos a leer apenas una parte, entonces permítanme un momentico, les envío el link. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de leerlo? Señora, ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad alguna vez de leer el Lazarillo? No, profe. la he escuchado, pero no creo, no me acuerdo. Les va a gustar mucho, es la historia de un Sí, me he niño. leído muchos libros y no me acuerdo. Es la historia de un niño, pero digamos que es una historia muy bonita. ¿Listo? Aquí está entonces el link. Porfa, lo van a abrir. Lo pueden abrir desde el celular. Las hojas no tienen mucha letra, la verdad. Entonces, aquí No está. me deja. Y está en 13. No, lo pueda mandar por el grupo, dime, por favor. ¿Son 115 hojas, profe? Sí, son 115, pero no lo van a leer todo. Por ahora solo van a leer el primer tratado, ¿listo? Donde dice tratado primero, cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue, ¿listo? Ese tratado, si ustedes se dan cuenta, va más o menos
Igual es que las hojas no tienen mucha letra, son hojas supremamente pequeñitas. Va hasta la página 32, ¿listo? Pero ustedes se leen eso por ahí en 15 minutos porque las hojas es como si fuera una Profe, pantalla vertical. Dime. ¿qué lee eso y qué más? ¿Y eso para cuándo es que toca Se hacer lo con van eso? a leer nada más, solo se lo van a leer, no necesito resumen, nada, ni dibujo, se lo leen y el día martes entonces tenemos el compromiso de las páginas del libro y vamos a seguir con la socialización del primer tratado del Lazarillo de Tormes, ¿listo? Entonces yo ese día no les voy a calificar escrito, resumen, nada, sino les voy a calificar claramente como ustedes saben, ¿listo?